Hola, ¿qué tal? Yo soy tu profe de ciencias y ahora vamos a ver intervalos. Este tema es muy importante para ejercicios que vamos a estar haciendo posteriormente. La definición de intervalos nos dice conjunto de números reales entre dos extremos. Ok, si tú tienes entonces una recta numérica, tienes el cero, que es ese punto de división entre estos dos maravillosos universos. Los universos del número de los números positivos que tú puedes recordar que empiezan desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pueden seguir y seguir y seguir hasta el infinito positivo. También se pueden ir por el lado izquierdo y empezar del menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y seguir y seguir y seguir y seguir hasta el infinito pero negativo. Entonces, todos los elementos que se encuentran dentro de esta recta son los números reales y son los que podemos utilizar para los intervalos, ¿ok? Entonces, no podemos utilizar ningún otro número, nada de números imaginarios, nada de números de otros, solo los números reales. O sea, positivos, negativos y el cero, súper importante. Ahora tenemos un ejemplo para ver bien qué onda con esto de los intervalos. Dice, representa el intervalo, o sea, el conjunto de números que hay entre dos cosas, que va desde el menos 4 hasta el más 6. Ok, nos vamos a ubicar primero en la recta hasta el menos 4 y vamos a marcar aquí, ok, vamos a marcarlo con una línea, que nuestro intervalo empieza desde aquí y termina en el más 6, ok. Entonces nos vamos a la parte positiva, nos vamos al 6 y marcamos una línea para definir que ahí está. Eso quiere decir que absolutamente todo lo que hay entre estos dos números, eso es el intervalo, ¿ok? El intervalo entonces puede ser para alguna función, va a estar definido de este y este, ¿ok? Desde el menos 4 hasta el más 6. Abarca todo estos números de aquí, es decir, abajo el menos 3, el menos 2, el 1, el 0 y los números del 1 al 6, ahí está. Entonces, eso es la definición de un intervalo, pero hay unas cuantas reglas, vamos a checar. Tenemos dos tipos de intervalo, el intervalo cerrado y el intervalo abierto. El intervalo cerrado es el que incluye los extremos. Es decir, sí los toma en cuenta. Y el intervalo abierto no incluye los extremos. Y esto es súper importante. Eso quiere decir que si incluye los extremos, va a tomarlos desde ahí hasta aquí, ¿ok? Es decir, va a tomar los números del menos 4 hasta el más 6, tomando en cuenta el menos 4 y el más 6. Pero el intervalo abierto no va a tocar ni el menos 4 ni el más 6. Va a tocar números súper cercanos a esos dos, pero no va a tomarlos a ellos. Por ejemplo, en este caso, va a tomar el 5, el 5.5, el 5.95, el 5.99, el 5.999999, pero nunca va a tomar el 6, ¿ok? En cambio, el intervalo cerrado sí lo va a tomar, pero el intervalo abierto no. Se va a acercar muchísimo, pero no lo va a tocar. Y eso es muy importante que lo recuerdes, lo vamos a necesitar después. Ahora, tenemos diferentes formas de representarlo. Una parte de representarlo es cómo lo vamos a representar gráficamente, ¿ok? Para la representación de un intervalo cerrado, vamos a tomar un palito y una bolita cerrada, ¿ok? Una bolita rellenita. Esa es su representación gráfica en una recta. Para el intervalo abierto, va a ser un palito y una bolita sin rellenar, ¿ok? Eso se toma como abierto. Otra forma de representarlo es su representación matemática. Para su representación matemática, en el caso de los intervalos cerrados, vamos a usar corchetes, estos cuadraditos, ¿ok? Y entre esos dos números que va a existir aquí adentro, va a haber un punto y coma. Para el intervalo abierto, vamos a utilizar paréntesis. Y va a haber dos números aquí, que va a ser de dónde a dónde va el intervalo, y entre ellos tienes que poner un punto y coma. Muy bien. Tenemos otra manera de representarlos matemáticamente,
Y es usando los tan famosos, amados y odiados símbolos de mayor que y menor que. Para el caso del intervalo cerrado, vamos a utilizar el mayor igual que es este de aquí, el que tiene esta rayita. Y para los casos abiertos, solamente el que no tiene la rayita, mayor que. ¿Ok? Si no te vas a utilizar estos, te doy un super tip. Esta flechita, este puntito, siempre está apuntando hacia el número más grande. Y abre sus bracitos, o sea, abraza al número más pequeño. Es súper fácil de ver. Igual lo vamos a estar viendo en varios ejemplos. Vamos a ver algunos. Los siguientes ejercicios nos piden representar diferentes tipos de intervalos. Vamos a empezar con los intervalos cerrados, donde nos pide representar un intervalo que vaya desde -3 hasta +1 y es cerrado. Entonces, primero nos ubicamos en el -3, vamos a levantar un palito y vamos a dibujar una bolita rellenita. Ahí está. Y este intervalo va hasta 1, así que nos vamos en el 1 y vamos a representar la bolita también cerrada. Y lo único que tenemos que hacer es juntarlas y señalar toda el área que está entre esos números para representar de esa manera el intervalo. Otra manera que tenemos de representar este intervalo es matemáticamente, lo voy a representar aquí arriba. Recuerda que el intervalo cerrado es con un corchete y tenemos que poner que va desde -3, punto y coma, hasta 1. Y cerramos el corchete. Otra forma es representarlo con los famosos mayor que y menor que. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es poner X en medio y vamos a colocarle aquí un menor igual que y un mayor igual que, de esta manera, ¿ok? Y lo que vamos a poner aquí es que X está entre -3 y llega hasta el 1, ¿ok? Esto quiere decir que 1 es mayor o igual que X, pero X es mayor o igual que 3, que -3. Esto quiere decir que los valores de X se encuentran entre el -3 y el 1, tomando en cuenta el -3 y el 1. Es decir, no se acerca a ellos, sí los toma en cuenta, caso distinto del intervalo abierto. Vamos a checar entonces este otro, que tiene 2 y 3. Primero nos posicionamos en el 2, ponemos el palito y una bolita rellenita. Ahora en el 3, palito nuevamente y bolita rellenita. Cerramos y marcamos todos los números que se encuentran entre el 2 y el 3. Hay muchos números entre el 2 y el 3. Y ahora lo vamos a marcar de manera matemática con un corchete. Y este intervalo va del 2 al 3. Ahora con los otros símbolos, recuerda, primero pon X y luego pones los dos mayor o igual que. Y este está entre el 3 y el 2. Así de simple es resolverlo. Ahora vamos con los intervalos abiertos. Para el intervalo abierto, recuerda que este ya es con paréntesis y con la bolita sin rellenar. Entonces, este intervalo va desde -1, entonces empezamos aquí, -1 y hacemos la bolita abierta hasta el 4 positivo. El 4 positivo está por acá, entonces ponemos la bolita abierta. Los juntamos y marcamos todos los números que están en medio. Eso quiere decir que el intervalo va desde aquí hasta acá. Si lo vamos a representar de manera matemática, voy a hacerlo aquí arriba. Hay que poner un paréntesis, -1, punto y coma, 4. Y cerramos. Si lo vamos a representar de la otra manera, vamos a poner X y ya nada más vamos a poner el mayor que y menor que de esta manera, ¿ok? Es decir, sin la rayita de abajo, porque eso significaría mayor o igual que. Eso quiere decir que sí lo estaríamos tomando. Y recuerda que en los casos de los intervalos abiertos no se está tomando en cuenta. Es decir, se acerca muchísimo al -1, pero no toca el -1. Nunca se convierte en -1. Se acerca muchísimo al 4, pero nunca se convierte en 4. Se puede acercar mucho, pero no se va a convertir en un 4. Ahora hacemos el siguiente. Este va de -2 a 5 positivo. De -2, recuerda, no rellenes la bolita, y hasta 5 positivo. Recuerda no rellenar esa bolita, pero sí juntar
el espacio entre ambas y marcar todo ese intervalo. Esto ya es a gusto de tu profesor. Yo prefiero que mis alumnos siempre me digan de dónde a dónde está el intervalo y que siempre me marquen esos números que están ahí, para que comprendan que no solamente estoy hablando de dos números, sino de todos los números que hay entre esos dos números. Muy bien. Ahora lo voy a representar acá abajo de manera matemática, que es poner menos 2, punto y coma, 5 entre paréntesis, para que recuerden que no se convierte en un menos 2 y no se convierte en un 5. Se acerca mucho, pero no se convierte en ellos. Ponemos nuevamente el de x de esta forma y recuerda aquí poner el menos 2 y aquí el 5, de manera que se acerca muchísimo a ellos, pero nunca se convierte en ellos. Ahora, tenemos otros casos. Tenemos los casos de los semiabiertos y de los semicerrados, ¿ok? Vamos a checarlo. Este dice que es semiabierto en menos 4. Eso quiere decir que aquí empieza con un abierto en menos 4, pero en 0 va a terminar cerrado, ¿ok? Así que aquí cerramos. De esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca va a llegar a ser 4, pero sí puede llegar a ser 0. O sea, va a empezar justamente en 0 y va a terminar súper cerquitas del menos 4, pero nunca va a ser menos 4. Si lo representamos de manera matemática, empezamos con un paréntesis en menos 4, punto y coma, 0 en corchete. Así. Esto es un semiabierto. Empieza en abierto, termina en cerrado. Tenemos entonces para la manera matemática que este va a ser de esta manera, juntando los dos símbolos. Entonces aquí tenemos menos 4 y 0. Sí puede ser 0, pero no puede llegar a ser menos 4. Se puede acercar mucho, pero no llegar a ser menos 4. Tenemos también el semicerrado, el que empieza en cerrado y termina en abierto. Aquí empezamos con menos 3 en cerrado, cerramos la bolita, y en 1 va a terminar abierto. Así que lo sentamos y de esta manera se coloca. Vamos a poner esto de manera matemática. Empieza en cerrado en menos 3 y termina en abierto en 1. Combinamos el corchete y el paréntesis. Mucho cuidado. Semicerrado inicia en cerrado. Semiabierto inicia en abierto. Ahora, para representarlo de manera matemática, entonces tendríamos que poner los símbolos de esta manera. Abierto y cerrado. Esto quiere decir que sí se va a convertir en menos 3, pero no va a ser 1. Se va a acercar muchísimo al 1, pero no va a ser 1. Y esto es algo que tiene que pasar también cuando aplicamos con los infinitos. ¿Por qué? Porque un número nunca va a llegar completamente a ser infinito. Se va a acercar muchísimo al infinito, pero no va a ser infinito. No tenemos una definición exacta de qué es el infinito. Entonces, los números, las rectas numéricas se van a acercar mucho, mucho, mucho al infinito, pero nunca van a tomar el valor infinito. Así que cuando estemos usando infinitos, por ejemplo, que estemos hablando desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? En estos casos tiene que ser abierto, completamente abierto, ¿ok? Donde tengas el infinito va a ser abierto. Si representamos este de la otra forma, tendríamos que decir entonces que x está entre menos infinito y más infinito. Pero ¿qué pasa cuando tengo un número y un infinito? Ah, pues en ese caso se convierte en un semiabierto o en un semicerrado, ¿ok? Por ejemplo, si este en vez de ser, sería menos 3 y si llegara al más infinito, por ejemplo, en vez de llegar al 1, llegar al más infinito, entonces tendríamos que hacer la recta hasta donde marcaste el más infinito y ahí le pones un intervalo abierto y lo marcarías como menos 3 más infinito abierto, ¿ok? Esto quiere decir entonces que x puede llegar a ser menos 3, pero no puede llegar a ser más infinito. En el caso de acá, si este en vez de ser un 0, fuera de menos 4 a infinito, ¿ok? Eso querría decir que tendríamos que llegar hasta acá a más infinito y empezaríamos entonces con un abierto aquí de menos 4 a infinito y tienes que poner entonces abierto en donde tengas infinito, ¿ok?
Entonces, si tú tuvieras un caso en el de menos infinito y luego un número, por ejemplo, si fuera de menos infinito a 8, por ejemplo, y 8 fuera un no cerrado, entonces este forzosamente tendría que ser abierto. Hay que tener mucho cuidado entonces. El infinito siempre va a estar abierto, siempre va a ser un intervalo abierto y el número ya puede ser que te lo marque cerrado o que te lo marque abierto, ya depende del ejercicio que te vaya a dar tu profesor. Y entonces, bueno, esto es todo por el video de intervalos. Si te ha servido esta información, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.